Durante los años 60, Nina Simone fue una de las grandes revelaciones del soul, una figura tan potente que incluso en esa época, con un contexto de racismo, de lucha por los derechos civiles, personas blancas de la alta sociedad norteamericana iban a sus conciertos, escuchaban su música, eran sus fans. Pero un día Nina Simone decidió aprovechar toda esa fama que tenía y esa voz para hablar de los actos de violencia y de racismo que se estaban cometiendo contra las personas negras en los Estados Unidos. Hoy les voy a hablar de esa historia, la historia de Mississippi Goddamn. Bienvenidos a un nuevo video de Zanahoria Mecánica. Hablar de Nina Simone es hablar de una de las voces más potentes del jazz y el soul. Con el sentimiento que ponía en sus interpretaciones, acompañado por la fuerza de su voz, logró ganarse el corazón de quienes fueron lo suficientemente afortunados para escucharla en vivo. Nina le cantó al amor, al desamor, pero también a la situación política, con letras reclamando justicia para la población negra segregada en los años 60. La primera vez que Nina Simone decidió dejar el silencio político al que casi la obligaba el show business fue en 1964, cuando escribió Mississippi Goddamn, una canción llena de rabia e indignación hacia el racismo. Ella, que hasta ese momento no había cantado nada relacionado con la política o la segregación racial, tomó la fuerza de dos hechos de odio e injusticia: el asesinato de Medgar Evers y el bombardeo de la iglesia bautista de la calle 16 de Birmingham. Esta es la historia. Alabama's got me so upset. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Medgar Evers era un activista por los derechos civiles. Vivía en Jackson, Mississippi, uno de los lugares que más estaba sufriendo la discriminación hacia la población negra. Entre otras, Evers pertenecía a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Y una de sus contribuciones más grandes fue el luchar porque las personas negras fueran admitidas en la universidad junto con las personas blancas. Governor Ross Barnett had asserted that he would never allow the school's 114-year tradition of segregation to be broken. En 1954, a propósito de la decisión de la Suprema Corte de que la segregación racial en universidades era inconstitucional, Medgar Evers se presentó a la Universidad de Mississippi, a la cual no fue admitido por su color de piel. En parte, él ya lo esperaba, y el haberse presentado a esta institución era más bien una prueba para la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Lo que siguió fue una larga lucha por revertir esta situación. Además, luchó por el derecho al voto, mejores oportunidades económicas, acceso a salud pública y demás. ¡Poder negro! ¡Poder negro! Esta lucha le trajo varios enemigos. Los amantes de la patria estadounidense no podían ver con buenos ojos que sus semejantes lucharan por tener los mismos derechos que ellos. Let my people go. Let my people go. Entonces empezó a ser perseguido y a temer por su vida. Él lo sabía, y tal era la zozobra en la que vivía que incluso enseñó a sus hijos qué hacer en caso de bombardeo, tiroteo o algún acto que intentara atentar contra su vida. Antes de su asesinato ya habían intentado asesinarlo en otras dos ocasiones. Una el 28 de mayo de 1963, cuando arrojaron a la cochera de su casa un cóctel Molotov. Otra el 7 de junio del mismo año, cuando casi fue atropellado mientras salía de una reunión de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Finalmente, en la mañana del 12 de junio de 1963, aprovechando que él inexplicablemente se dirigía a su casa sin ningún acompañamiento policial, como era usual para su protección, mientras bajaba de su carro para entrar a su casa, un hombre le disparó a la espalda con un rifle M1917 Enfield.
La bala le llegó al corazón y Evers cayó allí. Su esposa corrió a socorrerlo y lo llevaron de inmediato al hospital más cercano en Jackson, Mississippi. Cuando llegaron, las autoridades del hospital estuvieron a punto de no dejarlo entrar por su color de piel. Su esposa tuvo que explicarles quién era él para que fuera admitido. Esto hizo que Medgar Evers se convirtiera en la primera persona afroamericana en ser admitida en un hospital para blancos en Mississippi. Logro que no le sirvió de mucho, pues minutos después murió. 15 minutes past midnight, Evers got out of his car beside his home in a Negro residential area. A sniper fired a single shot from a high-powered rifle at Evers' silhouette. The bullet hit him in the back, crashed through his body, through a window into the house. He died within an hour at a Jackson hospital. Más adelante se descubrió que el autor del hecho había sido Byron de la Beckwith, miembro del Ku Klux Klan. Aún así, solo hasta 1994, más de 3 décadas después de su delito, y tras haber vivido en libertad, de la Beckwith fue procesado. Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. La muerte de Evers desató cientos de protestas. En Mississippi, unas 5,000 personas marcharon por el hecho y la lucha por los derechos civiles se avivaba con cada vez más fuerza. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Sin embargo, los supremacistas blancos siguieron perpetuando actos violentos de racismo, lo que nos lleva al bombardeo de la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. Alabama's got me so upset. Era 15 de septiembre de 1963, apenas 3 meses después del asesinato de Medgar Evers. Birmingham, igual que Jackson, era una de las ciudades que más sufría el racismo y la violencia a la población negra, con constantes ataques a las casas de las personas. De hecho, la ciudad llegó a tener el infame apodo Bombingham. En la mañana de ese domingo, como era costumbre, varias personas se acercaron a la iglesia local. En el sótano, 5 niños se preparaban para su presentación del sermón en el coro. A eso de las 10:22, la iglesia recibió una llamada contestada por una menor de 14 años, Carolyn Moore, quien más tarde relató que lo único que pudo escuchar al otro lado del teléfono fue una voz masculina que le decía, 3 minutos. Menos de 1 minuto después de haber recibido la llamada hubo una explosión. 5 niñas que estaban cambiándose en el baño para presentarse en el coro durante el sermón salieron disparadas por la detonación. When I reached the church office and heard the phone ring, I went in and answered it, and the caller, male caller on the other end said 3 minutes. And as quickly as he said that, he hung up. I just turned and walked out into the sanctuary. And only because we've counted it, I know that I took about 15 steps before the bomb exploded. El edificio quedó destruido e incluso carros que estaban parqueados cerca y las ventanas de las casas ubicadas a 2 cuadras sufrieron daños. Pero la pérdida más lamentable fue sin dudas la vida de 4 niñas. Addie Mae Collins, de 14 años, Carol Denise McNair, de 11 años, Carol Robertson, de 14 años, y Cynthia Weasley, de 14 años. Estos 2 actos infames fueron la gota que rebasó el vaso y Nina Simone no pudo guardar más silencio. Estos hechos horribles inspiraron una canción llena de rabia pero hermosa, una canción que ella escribió con tanta cólera que no tardó más de 1 hora. Quizás por ser tan visceral se convirtió en uno de los himnos de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Arriesgándose a perder reputación y fama, Nina Simone tocó esta canción por primera vez en el Carnegie Hall, uno de los teatros más importantes de Estados Unidos, en una presentación que hizo y que la convirtió, además, en la primera mujer negra en haberse presentado. La canción, sin dudas, fue polémica. Para la promoción de la misma se enviaron discos a varias estaciones de radio que devolvían los discos partidos a la mitad. En varios estados del sur del país se negaban a ponerla porque se usaba la palabra goddamn, algo así como maldita sea. Y claro, todos sabemos que usar una mala palabra en radio es peor que asesinar por odio. Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia.
¡Quemen todo! En cualquier caso, los intentos por frenar la popularidad de esta canción fueron fallidos. Gran parte de la población negra la adoptó como parte de su lucha e incluso Nina Simone la cantó en vivo durante uno de los actos más representativos de la lucha por los derechos civiles, la Marcha de Alabama a Montgomery, un acto en el que participaron miles de personas, a pesar de tener amenazas y actos previos de violencia policial. E incluso a día de hoy, aunque no con la misma fuerza y contexto, la canción sigue sonando alto para recordarnos el valor de Nina Simone y el poder de su voz y su música. Hey, gracias por llegar hasta esta parte del video. Este era un tema del que tenía muchísimas ganas de hablar, porque creo que Nina Simone fue una gran figura, no solo en cuanto a lo musical, que era excelente, sino también en cuanto a su activismo político. Quiero recomendarles dos cosas. La primera, el documental de Nina Simone, What Happened Miss Simone, donde pueden adentrarse un poquito más en la historia de su vida, no solo en su activismo político, sino también en su obra, en su carrera e incluso en su vida personal. Y por otro lado, ese pedacito que puse al final es una interpretación de Mississippi Goddam del coro de mujeres de Cincinnati, que hicieron una versión espectacular que la rompió. Se las voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verla y le den una me gusteada y le den muchísimo amor, porque hicieron algo de verdad muy bonito. Y eso es todo, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Recuerden que yo soy Zanahoria Mecánica y pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @zanahoriamecánica y en Twitter como @zanahoriatw. Y por supuesto, en un próximo video nos volveremos a ver.